Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Esta agua es la mía. No, no es de que no. Amén, hermano. Ese es un tema, hermano, que quiero tratar antes del que voy a tratar la otra semana más arriba. Hermano Juan y sus hijos, si quieren pueden venir aquí y acompañar a su esposa. Gloria a Dios. Estaría bueno que, como es un culto de familia, se junten. La rodilla le molesta. Bendito Dios. Bueno, mi hijo, gracias por acompañar a tu mamá. Gloria a Dios. Amén. Creyendo que estoy haciendo un bien, surgen estas cosas. Amén. Bueno, permítame seguir aquí con el pensamiento que traía. Quiero ministrar este tema antes de ministrar el que viene. Si estamos vivos de aquí a allá, ¿verdad? Que el Señor lo permita, y si no es porque estamos en la presencia del Señor. El martes que viene quiero tratar un tema que lo titulé El vientre de la Virgen. Pero antes de hablar del vientre de la Virgen, necesito, bendito el nombre del Señor, tratar este tema. Quiero que me oiga con oídos, pero bien finos y bien circuncidados. Y yo creo firmemente que Dios perdona todos los pecados, y yo lo creo. Pero también creo que una de las cosas que ha usado el enemigo por años es precisamente destruir vientres. Y le puedo demostrar por las Escrituras, el más significativo de todos fue, para mí, uno de los más significativos fue el evento en que el rey Faraón se lleva a Sara a su palacio. Ella no es virgen, pero es la madre de la promesa. Y evidentemente lo que el original hebreo deja ver es que el rey tuvo relaciones sexuales con Sara, aunque esto a la iglesia evangélica le resulte un escándalo, esto es una realidad. Así. Eso es lo que dice el original hebreo. Entonces, como es lo que dice el original hebreo, no hay para dónde ir, es lo que dice el original hebreo. Ahora, por eso yo entiendo que el vientre de Sara era estéril. Y entiendo que esa es la razón, probablemente por la que Dios permitió que aquel vientre por mucho tiempo fuera estéril, para que el enemigo no fuera a destruir el plan de Dios a través de un impío que eyaculó dentro de la vagina de una mujer que estaba destinada a ser la madre de los libres. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, bendito el nombre del Señor, escribiendo a la iglesia. Perdóneme que de repente el tema le parece demasiado escandaloso, pero
no se asuste. Yo voy a ser bien cuidadoso en las cosas como las digo. De ahí para acá, muchas mujeres santas de Dios no han creído en la virginidad y han perdido su virginidad con impíos. Y Dios de alguna manera, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios de alguna manera lo que ha hecho es restaurar el orden espiritual de las cosas, sanando el espíritu y sanando el alma y alistando a esa mujer, bendito el nombre del Señor, y preparando a esa mujer para que en el tiempo de hijos, para la honra y la gloria de Dios. Sí voy despacio, pero usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo leo capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo dice que la mujer debería de conservarse virgen para el matrimonio. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Perdóname si te parezco un dinosaurio y te causa risa, pero casi siempre esto a quien le causa risa es a los impíos, porque no creen en esto. Pero entonces le comento, bendito el nombre del Señor, que como la palabra de Dios es palabra de Dios para hoy y por los siglos de los siglos, no importa si Pablo la escribió 20 siglos atrás, la palabra de Dios sigue siendo actual para el presente siglo. Entonces, a mí me toca decirles a las jóvenes de la iglesia, bendito el nombre del Señor, que a mí me toca decirles que les deberían de pedirle al Señor que las ayude para guardarse para el que va a ser su esposo designado por Dios y no entregarle ese momento a un impío que lo que está es buscando tener relaciones sexuales y se acabó. Para Dios la relación matrimonial es algo extraordinario. Así es como lo vio Dios. O sea, lo vio Dios el Padre con Israel y Israel era su esposa amada, bendito el nombre del Señor. Y la palabra del Señor la describe a ella como una mujer que se corrompió. Y es triste, hermano, oír la palabra profética, como es que el Señor le dice a Israel, le dice cosas fuertes. Yo pensé que yo decía cosas fuertes, pero Dios las dice más fuerte que yo. Así que si yo soy grosero por decir cosas fuertes, más grosero es Dios. Porque le digo esto, eres peor que las rameras. Le digo a Israel, eres peor que las rameras. Porque las rameras reciben pago por tener relaciones sexuales con sus maridos, pero tú le pagaste a tus maridos para que tuvieran relaciones. O sea, que sus maridos no querían tener relaciones sexuales con ella, pero ella le pagó, le cedió la bendición, le cedió las dotes que tenía de Dios. Impresionante, porque cuando usted mira a través de las escrituras, uno de los dolores de Dios es: te di el oro, te di la plata, te di la madera, te di el trigo, te lo di todo, y encima de eso, cuando lo cosechaba, se los ofrendaba a los ídolos, como si ellos te lo hubieran dado. Ahora, lleguemos aquí unos minutos, bendito el nombre del Señor. Es que apreté el botoncito antes de tiempo. Ok, esa es la primera virgen. Pero me llamó en las escrituras la atención que hay diferentes vírgenes. Entonces, si me da tiempo, voy a hablar de 8 vírgenes. Y por eso el título, bendito el nombre del Señor, la Virgen del Reinicio. Me vino rápidamente a la mente las vírgenes que supuestamente están esperando la boda. 5 son insensatas, 5 son, ¿cómo se llama?, prudentes. Esas vírgenes no son la novia, son vírgenes, bendito el nombre del Señor, porque el esposo ya viene casado. O sea, habría que prestar atención a esto,
Pero me llama la atención que además de estas 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, hay otras vírgenes que sus vientres están listos para engendrar, pero tienen ciertas características y no por ser virgen se van a casar. Entonces, déjenme mostrarle este versículo. Lo primero que quiero mostrarle es que en el original hebreo, la palabra virgen es la joven apartada. Mire lo que dice, virgen por su carácter privado. Y me llamó la atención que en el original hebreo diga, a veces por continuación novia. Así que la virgen por continuación puede llegar a ser la novia. Pero usted se va a dar cuenta que esta es imposible sea la novia. Bendito el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezamos aquí. Mire, Egipto significa, todo lo que está ahí entre paréntesis es de los originales. Egipto significa algo que va encerrado. Terraplén por sus sitiadores, sitio, aflicción, fortaleza, asedio, baluarte. Cuando usted todavía camina un poquito más buscando la raíz, significa cárceles, prisiones. Cuando estoy mirando este versículo, la expresión es sube a Galaad, sube al montón del testimonio y consigue bálsamo, porque como ella vive, es una virgen, pero ella vive en prisiones, ella vive en cárceles. El Señor le dice, sube y consigue en Galaad, bendito el nombre del Señor, que es el monte del testimonio, consigue bálsamo para ti. Y mire lo que dice la palabra del Señor, esta es la virgen hija de Egipto, o sea, la que está en esta condición. Y luego después aparece un punto y seguido dice, en vano has multiplicado los remedios. Y luego le dice, no hay curación para ti. Entonces, quedémonos unos minutos aquí. Cuando leo la palabra en vano, o sea, ella trató de buscar sanidad y cura. Es una virgen que trató de buscar sanidad y cura en la idolatría. Que trató de encontrar sanidad, bendito el nombre del Señor, en las cosas, bendito Dios, que son inútiles, según el original hebreo. Trató de buscar sanidad en la hipocresía. Trató de esconderse en la mentira. Trató de esconderse en diferentes condiciones o en diferentes estados. Y para mí esto es impresionante porque ella es virgen. Dice la Biblia, es virgen, pero es la virgen hija de Egipto. Es una virgen esclava. Es una virgen enferma. Es una virgen que tiene necesidades. Y dice la palabra del Señor que en vez de buscar, o sea, voy a subir y voy a ir al monte de Galaad, voy a ir al monte del testimonio de Dios, donde hay palabra de Dios, donde yo recibo lo que mi alma y lo que mi espíritu necesita. No, ella decidió buscar los remedios para su salud fuera del orden de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que multiplicando los remedios, Dios le dice, no hay curación para ti. Entonces, les anuncio en el nombre del Señor Jesús que hay sanidad en Cristo Jesús. Les anuncio. Pero hay una virgen, hermano, que es hija de Egipto. Hay una virgen que todavía es esclava. Hay una virgen que todavía es prisionera de los fosos. Todavía, bendito el nombre del Señor, está necesitando liberación. Y entonces, donde busca los remedios es ahí, en las cosas que son destructivas. O sea, en vez de provocar sanidad,
lo que trae sobre ella es mayor destrucción. Déjenme ir rápido a la próxima diapositiva. Está en la Virgen hija de Babilonia. Usted dirá, ¿de dónde se la saca? De la Biblia. Les estoy dando la cita bíblica y les estoy diciendo, son vírgenes. No han tenido marido. Son vírgenes. Y esta me impresionó porque esta está expresamente apartada para los hijos de Dios. La Virgen hija de Babilonia. Y a esta le dicen desciende porque ella está en lugares altos. Ok, permítame regresar para que usted entienda que el tema es bien espiritual. Voy a regresar para que usted vea a esta cómo es que se le dice sube. ¿Por qué? Porque está metida en cárceles y está metida en prisiones. A esta, bendito Dios, que es una virgen, pero es hija de Babilonia, es hija de la confusión, se le dice desciende. O sea, ella está en una región y la orden de Dios es desciende a una región más baja y siéntate a morar y habitar en el polvo, y le llama virgen hija de Babilonia, mujer de la confusión. Y entonces luego le dice, mira hermano, luego le dice, siéntate en la tierra sin trono. Y me llamó la atención, hermano, que en el original hebreo la palabra trono es porque la silla tiene un toldo, tiene una cubierta, el asiento tiene una cubierta. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a esta virgen? Te vas a sentar vas a descender, te vas a sentar en el polvo. En medio de tu confusión te vas a quedar sin trono. O sea, acuérdense que es virgen, pero de alguna manera de Babilonia. Y dice la palabra del Señor, bendito el nombre de Dios, que le dice, te vas a quedar sin trono, hija de Caleo, porque nunca más. Tomemos todo lo espiritual y tomemos todo lo natural y mire lo que le dice, nunca más será llamada ni tierna ni delicada. Ahora, a esta virgen, según la Biblia, le llamaban tierna y delicada. Pero como es hija de Babilonia, es hija de Babel, es hija de la confusión, Dios la destierra. Y le dice a la tierra, al polvo. Y sabes que hasta la fecha te llamaban tierna y delicada. Pero después de hoy, nadie más te va a volver a llamar así. Nadie más te va a volver a llamar tierna y delicada. Aquí usted puede seguir, ¿verdad? Mirando las características de estas vírgenes, de sus vientres. Perdónenme para ya ir estableciendo una comparación. Si una virgen, hija de Egipto, que es una prisionera, tiene hijos, sus hijos son ¿qué cosa? Esclavos. Si una virgen, hija de Babilonia, queda encinta, embarazada, preñada, como usted quiera llamarle, y dice la palabra del Señor que si a esta virgen le sucediera esto, los hijos serían hijos de la confusión, porque ella es hija de la confusión. Y si usted se da cuenta, es una virgen que lo que está esperando es esperma para quedar embarazada. Pero entonces el Señor le dice, antes de que des a luz, te hago comer polvo, y le dice, bendito el nombre del Señor, te quedas sin trono. Cuando yo leo este versículo, a mí me impresiona, porque lo que yo leo en este versículo es que esta tenía trono, y la dejan sin trono. Y dice la palabra del Señor, ella era delicada y tierna, todo lo que debería de ser una esposa, delicada, tierna, bendito el nombre del Señor,
Pero a ella se le dice, nunca más te volverán a llamar así. Bueno, si nunca más la volverán a llamar así, yo le quiero recordar cómo es que la iban a llamar, porque la profecía dice en el libro de Jeremías, por ejemplo, hablando acerca de la Babilonia, que es la Babilonia histórica, dice, vas a ser una cueva de chacales. Eso es hablando de la histórica. La ancestral es la madre de las prostituciones y de las rebeliones. Y así sucesivamente pudiéramos ir mencionando cada una de ellas que está dibujada en esta expresión. Es una hija virgen que hubiese querido casarse, pero no se puede casar, porque es destronada y es sacada del trono, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, en otro tiempo era llamada tierna y delicada. O sea, así como llama el Señor a la iglesia en Cantares. ¿Se da cuenta, hermano? Así como la llama, así llamaban a esta. Solo que, fuera. Déjenme mostrarle este otro versículo. Aquí aparece ¿por cuánto voy? Esta es la número 3, ¿verdad? Ok. Esta es la virgen oprimida, hija de Sidón. Entonces mire lo que dijo el Señor. Él ha dicho, no te divertirás más. O sea, ella era divertida, pero el Señor le dice, te vas a quedar sin diversión. La palabra divertida no es que iba a, ¿cómo se llama?, a Disney, ni a Six Flags. No. La palabra divertida, sí, en el original hebreo aquí la palabra divertida es, tú saltabas de gozo. O sea, ¿tenía gozo o no tenía gozo? Pregunto, ¿tenía gozo o no tenía? Eso es para que usted identifique. Porque puede haber una iglesia virgen, llena de gozo. Pero el Señor le dice, te vas a quedar sin gozo. Entonces, miremos detenidamente. No quiero que se me asuste. Yo no lo estoy maldiciendo, yo lo estoy bendiciendo. Yo quiero que usted vea las diferentes vírgenes. Que pensemos unos minutos. De nuevo, esos son vientres que están listos. Pero el Señor le dice, no te vas a divertir más, virgen. Y como ya mencioné en la primera diapositiva, lo que dice, separar a una virgen por su carácter privado, a veces por continuación novia. Ahora que estoy en la tercera diapositiva, le quiero decir que todas ellas eran vírgenes, pero por continuación no pudieron llegar a ser novia. Así que, si la iglesia es la virgen por continuación, en su crecimiento espiritual, tiene que llegar a ser, ¿qué cosa? Novia. Y ya el estado de novia, pues es diferente las cosas, ¿verdad? Porque es diferente. O sea, miremos aquí unos minutos, dice, virgen oprimida. O sea, una característica de esta es la opresión, el agravio, la calumnia y la violencia. Así que le llaman la virgen oprimida, hija de Sión. Y entonces el Señor le dice a esta mujer, levántate, pasa a Chipre. Aún allí no hallarás descanso. Entonces quedémonos unos minutos acá. Para esta virgen, lo que dice la Biblia es que nunca va a haber descanso. Es virgen, tiene un vientre, está lista para ser embarazada, debería de haber llegado a ser novia, pero se quedó en eso. Y dice la palabra del Señor que el juicio contra ella es, no vas a hallar descanso. Perdónenme que me mueva así rapidito. ¿Por cuál virgen voy? Póngaseme de acuerdo, 3, 5, 4.
Me van a hacer virar para atrás. Perdone. Ok, la Virgen hija de Egipto fue la primera. La de Babilonia fue la segunda. La tercera es la de Sidón, y entonces la cuarta es la de Judá. Es que esto también cambia, pero así rapidísimo, que una vez se nivel el cambio de la... Ok, permita a Dios que no me haya saltado otras. Esta es la cuarta virgen. Necesito 8 para llegar al reinicio. Amén. Entonces, por eso ando así de rápido. Y luego después usted estudia en casa. La Virgen hija de Judá. Y esta tampoco se casó. Dice la Biblia, a todos mis valientes ha rechazado el Señor. Y dice la palabra del Señor, ha convocado contra mí un tiempo determinado. Subraye eso en su Biblia, tiempo determinado. Para quebrantar a mis jóvenes. Esto lo está diciendo, lo está diciendo, bendito el nombre del Señor, el profeta, mientras que está cantando y está profetizando, dice, a todos mis valientes ha rechazado el Señor de en medio de mí. Ha convocado, y esta es hablando de una mujer que es Israel. Ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar. La convocación de un tiempo determinado para quebrantar es para desgajar, deshacer y desmenuzar a mis jóvenes. Para los que están tomando nota, solo lo quiero conectar, bendito el nombre del Señor, con el Nuevo Testamento. Recuérdense que Israel fue desgajado para que nosotros fuéramos injertados, pero no por eso Israel, dice Pablo, fue rechazado por Dios para siempre, sino que dice la palabra del Señor que lo que Dios permitió en Israel lo permitió para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser injertados en el olivo verdadero, en Cristo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Por eso la expresión, el desgaje por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque cuando comience la semana 70 de Daniel, que esa es la semana de la gran tribulación o de la tribulación 3 años y medio y luego 3 años y medio la gran tribulación, entonces se volverá a reiniciar el trato de Dios con Israel. Ahora, miremos unos minutos aquí. A continuación dice, el Señor ha hollado como un lagar a la Virgen. Entonces esta es una virgen pisoteada y una virgen a quien el Señor ha humillado. Y me quiero quedar aquí unos minutos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor menciona que Judá significa reverenciar, adorar con manos extendidas. Y entonces viene el Señor y a la Virgen, bendito el nombre del Señor, de Judá, la Virgen, hija de Judá, dice la palabra del Señor, la humilla. Ahora, me gustaría quedarme un minuto aquí porque lo que no dice la Biblia aquí es que ella se humilla. Porque si ella se humillara, Dios la hubiera exaltado. Pero lo que dice la Biblia aquí es que a ella la humilla. Y ella forma parte del proceso de la quebrantación de Dios. Y ese proceso, hermano, ha sido largo. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, profetizó que iba a ser por un tiempo determinado. Entonces, esta virgen tampoco se casa. Y le quiero suplicar aquí a los que alabamos a Dios, y aquí me incluyo yo, y a los que adoramos a Dios y servimos a Dios en el ministerio de alabanza y de adoración, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque podemos ser Judá, excelente en conquistar
territorio a través de la batalla y de la guerra espiritual por medio de la alabanza, pero un buen día podemos llegar a la misma condición. Es una virgen, dice la palabra del Señor, y es una virgen que ha sido quebrantada, desgajada, humillada. Ok, veamos la propia. ¿Esta qué virgen es? ¿La número cuál? 4. Esa tampoco da hijos. O sea, lo que dice este versículo es que ella tampoco da hijo. Es un vientre que podía estar listo para dar hijo, pero tampoco da hijo. Dios viene y la pisotea. Eso está grueso. Próximo versículo. La Virgen de Israel. Y miren lo que dice la palabra. Por tanto, así dice el Señor, preguntad ahora entre las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Algo muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. Ahora, cuando miramos estos versículos, algo muy horrible es algo aterrador, una inmundicia tremenda ha hecho la Virgen de Israel. Y la inmundicia que había hecho la Virgen de Israel era la idolatría. Quiero que me oiga despacito. Me llama la atención que este versículo dice, pregunten ahora entre las naciones quién ha oído cosas semejante. En otro orden de pensamiento es, pregúntenle a las naciones si se ha oído que una nación abandone su Dios para servir a otros dioses. Entonces, por ejemplo, me viene, sí, porque las naciones no abandonaron la idolatría. Sí me está escuchando, ¿verdad? Ok, yo quiero mostrarle algo por la palabra. La Biblia dice que al resto de las naciones de la tierra el Señor les dio la luna, las estrellas y el sol para que la adoraran. Pero los escogió a ellos para que tuvieran la revelación del Dios verdadero. Así que el resto de las naciones, todas las naciones de la tierra adoraban sol, luna, estrella, madero, piedra, adoraban, tenían brujos, hechicería, prostituciones, porque todos los cultos paganos de la faz de la tierra con lo que están ligados es con sexo y práctica de inmoralidad sexual. Entonces, el Señor le dice, preguntémosle a las naciones, ¿qué nación ha abandonado su Dios? Únicamente lo había hecho Israel, la Virgen de Israel. Bueno, le comento algo. Hoy había un país, creo que se llama Argelia, pero ni sé contra quién estaba jugando. Pero mi hija me comentó que cuando aquel metió su primer gol, todos fueron y se postraron en el piso y adoraron a Alá por el gol que habían metido. Para eso en un estadio donde hay 70,000, 80,000 personas y postrados en el piso como adoran los musulmanes y pararon el juego porque ellos tenían que rendirle culto a su Dios. De todas maneras perdieron, creo, 2-1. Por brujos. Perdieron, pero está bien. Lo que quiero dejar en su corazón es eso. Cosa terrible y abominable hará la Virgen cuando deje a su Dios por servir a otro Dios. Y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. Nosotros tenemos que pasar de la condición de virgen a novia. Sí me está, yo soy la virgen que se va a casar. Puchica, no, perdóname. Te quiero mostrar por las escrituras que hay 7 vírgenes que no se casan con el Señor Jesús y voy por la número 4. Así que no me importa cómo tú te llames, tienes que alcanzar la condición de novia. Sí me estás entendiendo. O sea, una novia no testea con 3 hombres al mismo tiempo.
No, una novia tiene comunicación solo con su novio. Una novia se da a respetar, bendito el nombre del Señor. Una novia tiene un solo novio y tiene, bendito el nombre del Señor, para su futuro un solo marido. No tiene dos. Que se acostumbra de novia a tener 2 o 3 amigos, de casada también los tiene. Bueno, me gustaría que miraran unos minutos eso. Lo que el Señor han hecho, una inmundicia y una aberración tan grande. Y la palabra del Señor dice que el Señor le dijo, vayan y pregúntenle al resto de las naciones. Porque el resto de las naciones no se atreverían a abandonar su Dios como lo ha hecho Israel. O sea, mire lo que le está diciendo el Señor. ¿Cómo es posible que yo soy Dios, el verdadero? Los escogí, los aparté para mí. Aquellos no sueltan ni el sol, los otros no sueltan la luna, los otros no sueltan la astrología, y al verdadero ustedes le dan con la... Entonces, ese tampoco se casa. Es virgen, pero tampoco se casa. Ok, de todas maneras déjenme contarle que el versículo siguiente hay una esperanza, ¿verdad? Para Israel, porque Dios es un Dios de tanta misericordia que le dice, de nuevo te edificaré, te voy a volver a poner cimiento, porque esta virgen perdió cimiento, perdió los principios, y dice la palabra del Señor, el Señor le dice, te voy a volver a poner el cimiento y te voy a volver a construir. Si el Señor le dice, te voy a volver a construir, es porque ella se quedó sin cimiento. Quiero que me oiga. Y el edificio que se queda sin cimiento, ¿qué cosa es lo que le pasa? Lamentablemente hay gente que piensa que sin cimientos y sin principios están bien y están edificados. Bueno, me gustaría que usted mirara aquí. El Señor le dice, de nuevo te edificaré. Y bendigo al Señor porque le dice, serás reedificada, virgen de Israel. No dice te casarás. Lo que le dice es, serás reedificada como virgen. Y dice la palabra del Señor, te volverás a ser adornada y volverás a ser ataviada. Y le dice el Señor, y vas a volver a tomar tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Pero no le dice que se va a casar. Solo te vas a volver a casar. Te vas a volver a gozar, perdón. Solo le dice, vas a danzar. Solo le dice, te vas a volver a alegrar como lo hacías en tiempo. No se va a volver a casar. O sea, y entiéndase, hermano, pero está casada y es virgen. Escúcheme, la costumbre en el Medio Oriente es realizar una boda y pasados los años, entonces los dos se encuentran y vienen a la consumación del matrimonio. Entonces ella era virgen, era novia y estaba casada. Estoy hablando de esta. Solo que esta en su virginidad cometió el pecado de dejar a su esposo, que es Jehová Dios, y dice la palabra del Señor, que Dios le dice, ok, te voy a volver a restaurar. ¿Puedo hacerle una pregunta? Según este versículo, ella necesita cimiento. Ella necesita edificación. Según este versículo, ella está desnuda. Ella no tiene adornos. Según este versículo, bendito el nombre del Señor, hace mucho rato ella no sabe qué cosa es alabar a Dios. Hace mucho rato ella no sabe qué cosa es adorar a Dios. Según este versículo, hace mucho rato ella no sabe qué cosa es estar dentro de un círculo virtuoso, donde está la gloria y la presencia de Dios. Es virgen, pero no se casa. Ok. ¿Esa qué número es? 5. Sí, me va a dar tiempo. Déjenme ir a las 6. Acuérdense que todas ellas tienen vientre, no se olvide de eso. La Virgen hija de Sión. Y este versículo es una figura de los que vienen de la mente de Dios y del corazón de Dios a la tierra. ¿Cómo te voy a amonestar?
La primera pregunta que hace Dios: ¿a qué te voy a comparar, Jerusalén? ¿Y a qué te voy a igualar al consolarte, virgen, hija de Sión? Y entonces aquí dice: porque grande como el mar es tu ruina, ¿y quién te podrá sanar? Entonces, para que usted recuerde solo, nosotros nos estamos acercando, ¿a dónde? ¿A qué monte? Al monte de Sión. Solo para que lo recuerde. Nos estamos acercando ¿a dónde? A la Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? Celestial. Y fíjense que estoy diciendo que este versículo es una figura, es una profecía, es como es una revelación de los hijos de Sión. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendito el nombre de Dios. Su ruina es como del tamaño de un mar. Su ruina es profunda, su ruina es grande, su ruina no tiene, hermano, eso es lo que nosotros éramos. O sea, somos espíritus entrenados por Dios, reconozcamos esto. Vinimos a la tierra, tomamos el cuerpo, bendito el nombre del Señor, y cuando tomamos el cuerpo, dentro de las muchas cosas, hasta nos quedamos ciegos, nos extraviamos. Entonces viene el Señor y le habla a los hijos, dice el Señor aquí, le habla a la virgen hija de Sión, y le dice: ¿cómo te voy a amonestar? Porque ella, eso, déjeme explicarle la desventaja de la iglesia, que es una ventaja. La desventaja de la iglesia con relación a Israel es que ellos tienen la ley y tienen la profecía. Vaya y siéntese a hablar con cualquier mesiánico para que usted vea, y no estoy hablando mesiánico de culto, sino judío que de verdad espera al Mesías. Se lo comen con Biblia a usted, se lo comen con palabra a usted, y casi que lo vuelven loco, porque eso sí conocen hebreo, y eso sí conocen profecía, y eso sí conocen palabra. Entonces lo dejan a usted que si usted no está claro, se pone la kipa y empieza a reunirse con ellos, se deja los chorongos, bendito Dios. Sí, serio. Mi papá cuenta de una hermana tremenda que por años sirvió a Dios, y llegó un tipo a Guatemala que se metió, que dice él que es judío, pero que es un mentiroso porque es más cubano que yo mismo, bendito Dios. Es cubano, se llama Daniel Hernández y se cambió su nombre por Dan Abraham Benjamín. Y se ha hecho un maestro del judaísmo y terminó arrastrando a esta mujer al judaísmo, a los ritos, a los ritos israelitas, a esperar el Shabbat, que si el Kippur, hermano, un desastre aquello. Y hasta el día de hoy la mujer está metida en esas cosas. Regresemos aquí unos minutos. El desastre nuestro era terrible, no teníamos herencia. ¿A qué tribu pertenecemos? A ninguna. ¿De quién teníamos promesa? De nadie. Y entonces viene el apóstol Pablo y escribe en Romanos capítulo 4, 2 descendencias tiene Abraham. Y entonces dice, y no voy a hablar de la primera, voy a hablar de la segunda. La segunda es los descendientes de la fe, bendito el nombre del Señor. Y por el Espíritu nos mete, bendito el nombre del Señor, en ese pacto. Pero para mí lo más impresionante, hermano, de la revelación en el Nuevo Testamento es que cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice, cuando Dios le está hablando a Abraham de darle un hijo, no está hablando de otra persona, sino de Cristo. Por eso Cristo es hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David e hijo de Abraham. Entonces, cuando uno mira esas cosas, es extraordinario. El Señor dice, ¿qué voy a hacer contigo? Porque el desastre ha sido terrible, bendito el nombre del Señor. ¿Qué voy a hacer contigo?
¿quién te podrá sanar? Entonces, para no dejarlo sin consuelo usted, mire el próximo versículo. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sabes qué es lo que no te puedes creer tú? La última Coca-Cola en el desierto. Y yo no tengo problema. A mí no me falta nada. Yo estoy bien como estoy. Entonces viene el Señor y te dice, ok, los sanos no tienen necesidad de un milagro de parte mía. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino, ¿quiénes? Por favor? ¿Quiénes necesitan médico? Los enfermos. Regresemos aquí unos minutos. El Señor le dice, grande como el mar es tu ruina. O sea que Sión era una virgen. Bueno, los hijos, bendito el nombre de Sión, los hijos del Sión al llegar a la tierra se corrompieron y grande fue la ruina. Y grande es la ruina, porque todavía hay hijos de Sión que está allá afuera. Entonces el Señor les dice esta palabra. ¿Quién te podrá sanar? De regreso. ¿Me ayuda a predicar? ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, si eres hijo de Sión, el único que te puede sanar es Jesús. Hermano, mientras que yo preparaba este tema, yo me lo disfrutaba. ¿Sabe por qué? Porque todo eso son vientres con posibilidades. Son vírgenes con posibilidades de llegar a novia. Solo que algunos no llegan a esa condición. Entonces, para llegar a esa condición necesitan ser sanados. Como ustedes saben lo que le dijo Dios, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. O sea, ¿qué necesitaría yo? Sentirme un pecador. ¿Qué necesito yo para sanidad? Sentirme enfermo. Decirle al Señor, necesito un milagro en mi vida. Señor, necesito que tú restaures tu imagen en mi vida. Señor, así como cuando hiciste al hombre, le pusiste esa imagen, ahora mientras que tú estás trabajando conmigo, ponme imagen de Jesucristo, la imagen del varón perfecto. Ahora dice la palabra, Jeremías 17:14, lo otro que necesitas hacer es clamar a Dios. Entonces escuchaba las profecías y las tres estaban concatenadas. Dije, gracias Señor. Yo no soy justo, pero yo soy un hombre que oro. No soy el hiper mega, pero soy un hombre que clamo y que gimo a Dios. Y digo, entonces esa palabra es para mí. Entonces necesito, Señor, por favor, ten misericordia. Necesito, perdona mis pecados, perdona mis errores, los que aún están ocultos a mi mente y a mi corazón. Déjeme decirle una cosa es decir y otra vivir. Y esto se lo quiero dejar en su corazón. Yo creo que es importante que nosotros miremos unos minutos aquí. Nosotros tenemos que dejar de decir soy cristiano. Tenemos que vivir el evangelio, bendito el nombre del Señor. Tenemos que vernos dentro del plan de Dios. Cuando yo digo así, tenemos que dejar de decir para vivir. Lo que le estoy diciendo es que usted mismo tiene que dejarse de decir a sí mismo y empezar a revisarse cómo anda su vida con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios te llama virgen. Y cuando te llama virgen en descalabro. O sea, te llama virgen destruida. Te llama virgen dañada en una ruina extraordinaria. Eres virgen. Yo soy la virgen. Pues chica, pero yo no creo que el Señor Jesús se va a casar con una virgen en ruina. Yo no creo que Cristo se va a casar con una virgen sanada, restaurada, bendito el nombre del Señor, y levantada. Eso es lo que va a hacer el Señor. Entonces, qué impresionante, porque cuando oía la profecía,
Entonces me venía a la mente este versículo: sáname. No se trata de que, Señor, sana a fulano, sana a mengano, Señor. Mira que es. No, empecemos por orarle al Señor y decirle: sáname, Señor. Sáname, Señor. Dice la palabra de Dios: sáname, Jehová, y seré sano. Eso es una declaración tremenda. Y le explico por qué. Porque cualquier otra sanidad puede ser hasta falsa. Hermano, ¿cómo así? Le comento. En mi país, la gente va a los brujos para ser sanados. Y son sanados. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Aquel vino, como es una autoridad, sacó un espíritu inmundo que estaba ahí. Pero ahí se meten 7 peores. O sea, yo quiero dejar en su corazón esto: la sanidad suya no está en manos de un hombre. Aunque Dios nos use a nosotros como ministro, usted no es sano por ir a un lugar. Usted no es sano porque usted se congrega en un lugar. Usted no es sano porque tiene de pastor a fulano de tal, a Raúl Martínez. Usted es sano porque usted abre su boca y usted dice: Jehová, sáname. Eres del monte. Quiero llamarle la atención: si eres hijo de Sión, tienes el derecho de abrir tu boca a tu padre y decirle, porque el padre reconoce la voz de los hijos: por favor, Señor, sáname. Déjate de estarle viendo la enfermedad a los demás y empieza a decir: sáname, oh Jehová, y empieza a declararlo: y voy a ser sano en el nombre del Señor. Y dice la Biblia: sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. O sea, ¿de qué me voy a regocijar? De que tengo al Señor por Dios, por salvación y por sanador. Bendito el nombre del Señor. Ok, ya vimos eso. Veamos la otra virgen, rapidito, porque ya son las 9:24. La virgen desposada con un hombre. Esta es la iglesia que se casa con un ministro. Esta concibe y esta recibe milagros. Sobre esta reposó el Espíritu Santo de Dios. El milagro de esta es el engendramiento del Omnipotente. Pero cuando termina su embarazo y pare y da a luz, se casa con el hombre. Lo voy a dejar ahí. Hermano, ¿y cómo interpreto eso? Como se lo estoy diciendo. Esa es la Virgen que tiene engendramientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después termina casada con un hombre. Y después termina dándole hijos a un hombre. Bueno, entonces quiero hablarle por unos minutos y con esto termino. Gracias a Dios he correteado bastante. De ahí tengo un montonazo de cosas para decirle. Pero lo voy a dejar ahí porque de repente lo retomo el martes que viene y así usted se interesa en regresar. Bendito el nombre. Ya, esa es la 7ª virgen. Ahora, la 8ª virgen es esta. Usted dirá, ¿y todavía queda una virgen? Sí, esta. Todavía queda esa. Ahora déjeme comentarle esta unos minutos. Si usted me permite, le comento. Esta sí le quiero dedicar 5 minutos, si usted me da permiso. Y si no, también, espéreme. Bueno. La Virgen pura Cristo, esa es la número 8, esa es la Virgen de reinicio. Ok. De repente usted, si escudriña, encuentra otra virgen y si hubiera preparado otro tema con más vírgenes, pero estas fueron las que tomé y no recuerdo haber encontrado otra. Pues de repente hay otra, pero no recuerdo haber visto otra. Así fue como el Señor me ministró.
Y así es como se lo quiero dejar. O sea, todas estas creían en la virginidad, solo que no se casaron, no fueron al matrimonio con Cristo, pero esta sí. Ahora, esta tiene un peligro que ahorita se lo voy a comentar. Ok, déjenme leer primero el versículo 2, porque celoso estoy de vosotros. Increíble, porque es un siervo de Dios con celo que sabe que la iglesia no es su esposa. Y lo sabe y se lo deja saber. Mi celo es santo. Mi celo es porque tu esposo me envió para cuidarte. Por eso a mí me impresiona que la iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Dividida y tenía 3 pandillas. Y las 3 pandillas la encabezaban 3 santos hombres de Dios. Un predicador excelente que se llamaba Apolo. Algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas. No, pues yo soy de Cefas porque fue a él a quien le dijeron te doy las llaves de abrir, las llaves del reino. Así que como a Pablo no se lo dijeron, me quedo con él. O sea que la iglesia de Corinto estaba dividida en 3 pandillas. Yo lo que Pablo dijo esto. Pablo dijo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Ok, miremos aquí. Así que él le explica a esta iglesia, le dice a esta iglesia, tengo celos, pero no soy el esposo. Así que nadie vaya a pensar que si tengo celos, es porque estoy celoso porque tú amas a Dios. No, y usted va a ver cuál era el celo de Pablo. Pablo dice, estoy celoso con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlos, para exhibirlos. En la Biblia de las Américas dice cómo, pero le puse un asterisco porque en el original griego no aparece esa palabra, sino que lo que el original griego dice, os desposé con un esposo para presentaros virgen. Es lo que dice el original griego, para presentarnos virgen. Entonces dice la palabra del Señor, virgen pura a Cristo. O sea, ¿cuál es el esposo de la iglesia? ¿Cuál es el esposo de la iglesia? Cristo. Y ya estamos desposados. ¿Sí me está oyendo, hermano? Ya estamos desposados. Solo que estamos esperando el día de la boda. Y ya estamos desposados. Ahora, pero ¿cuál es el peligro para esa iglesia? Ok, entonces viene Pablo y le dice, permitiera el Señor que me soportaran un poco de insensatez. Otras traducciones bíblicas es locura. Y no quise leer el ojalá, no lo cambié porque así aparece, pero no quise leer el ojalá porque usted sabe de dónde viene eso. Eso es en la traducción y en el español es la combinación de una adoración a Alá o Alá. Lo que pasa es que los españoles lo pronunciaban ojalá. Y ahí se quedó, que el Señor reprenda tal invocación. Ok. Hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, ¿qué vamos a agarrar y botar la Biblia? No, por favor, no hagas semejante cosa. Porque ¿cuál herejía vas a cometer ahora? ¿Hacer tu propia Biblia? No, tenemos que quedarnos con esta y seguir trabajando con esta. La versión Varela de 60 aparece la misma palabra. Entonces, por eso fue que no la quise leer, pero hago la aclaración. ¿Ves? Dice, permitiera el Señor que me soportaran un poco de insensatez y de locura. Y entonces todavía Pablo amándole dice, y sé que en verdad me soportáis, pero no parece que lo soportaran también. Entonces aparece el versículo 2 y el peligro de la iglesia que se va a casar con el Señor Jesús. La Virgen es esta. Ese es el peligro. Pablo dice, estoy asombrado de que así como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Dios. El domingo un hermano me hacía esta pregunta: hermano, ¿qué cosa es piedad? El culto a Dios en santidad, en pureza, bendito el nombre del Señor, en integridad. Es un culto que ningún hombre puede pesar, que lo pesa a Dios, pero donde tú tienes el testimonio de Dios, que le estás dando a Dios lo que a Dios le agrada. Ahora viene Pablo y le dice a esta iglesia, estoy asombrado, porque me doy cuenta que hay un espíritu de seducción que está tratando de seducirlos completamente, manejando vuestra mente. Ahora, cuando el espíritu de la seducción entra, trabaja en la mente, porque la mente es una fortaleza. Y lo que dice este versículo es: trabaja la mente, porque la mente tiene percepción de las cosas espirituales. Trabaja la mente porque la mente tiene propósitos. Lo mismo de Dios, que los tuyos propios, que los que el enemigo quiera plantar con sus pensamientos. Trabaja, bendito el nombre del Señor, el entendimiento. De tal manera de que de alguna manera el Señor le está hablando de una forma y usted entiende de otra. Sus profetas le están hablando de una forma y usted entiende de otra. Los siervos de Dios le están hablando de una manera y usted entiende de otra. Porque así es como trabaja el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Entonces dice la palabra del Señor que esta administración es para desviar. Y si usted se da cuenta, la palabra desviar es arruinar, en un proceso de influencias. ¿Cómo trabaja el enemigo? Influenciando, influencias. Y las influencias, dice la palabra, llevan el propósito de corromper, destruir, extraviar y viciar la sencillez y la pureza de tu culto. Bueno, tenemos que pedirle al Señor, comencemos a leer desde abajo hacia arriba: Señor, que mi culto continúe siendo puro en devoción a ti. Ok, sigo con el asombro de Pablo. Esta es la que se casa, ya está desposada, pero Pablo le dice: tengo miedo, tengo un temor. Y el temor es la seducción del diablo trabajando tu mente para corromperte, para sacarte del propósito de Dios, para afectar tu vida. Entonces, mira lo que dice las Escrituras en el próximo versículo, y con este voy a acabar. Este versículo dice cosas aquí, pero bien interesante. Menciona el instrumento de los pseudos, porque si alguno viene y predica a otro Jesús, si alguien viene y habla de otro Jesús, ese es un pseudo. Sí me entiende lo que le estoy diciendo, hermano. Si les predica otro Jesús, entonces si viene uno a predicarme otro, entonces ese es un pseudo. Luego dice la Biblia, déjenme leerle el versículo completo: si alguno viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu, un neuma diferente, que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Quedémonos unos minutos aquí. ¿Cuál era la preocupación de Pablo con la virgen que se casa? Esta era una iglesia que ya había recibido mensajes de otro Jesús. Esta era una iglesia que le había aceptado a otros que traen otro espíritu que no es de Dios y lo habían recibido. Esta era una iglesia, bendito el nombre del Señor, que había aceptado otro evangelio. Y esta era una iglesia que había empezado a tolerar a los pseudos. Tolerancia. Entonces, ¿dónde comienza la corrupción y el desvío? En la tolerancia. 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 Le mostré 7 vírgenes. La octava, que es esta, está corriendo un peligro porque es el último tiempo. Está corriendo ese peligro porque en el último tiempo el enemigo ha lanzado neumas, ha lanzado espíritus que no son de Dios, contrarios a Dios.
para destruir mente, propósito, para destruir, bendito el nombre del Señor, la mente, para destruir el entendimiento, para destruir la percepción. Entonces, ¿sabes cómo el enemigo trabaja? Cuando tú empiezas a ser tolerante con tus propios pensamientos y tolerante con los pensamientos que no son de Dios. Así es como trabaja el enemigo. Que el Señor te bendiga. Eres virgen y a mí como apóstol me toca celarte, bendito el nombre del Señor, con celo santo, porque no eres mi esposa. Eres la esposa del Señor Jesucristo. Eres el vientre que Dios escogió, bendito el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, para engendrar la vida de Cristo, bendito el nombre del Señor, y para que se cumplan los propósitos de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga mucho, es mi deseo. En el nombre de Jesús quiero orar por ti, y yo declaro en el nombre de Jesús que no eres hija de Egipto, que no eres virgen, hija de Babilonia, en el nombre de Jesús, que no eres virgen, hija de Sidón. Díganme los otros nombres, bendito el nombre del Señor, porque ya le mencioné los tres primeros. Le mencioné Egipto, Babilonia y Sidón. La Virgen de Judá, la Virgen de Israel, bendito el nombre del Señor. La Virgen de Sión, bendito el nombre del Señor. La Virgen que termina engendrando del Omnipotente, pero después se casa con un hombre y tiene hijos con ese otro hombre. Finalmente, la Virgen del Reinicio. Esa eres tú en el nombre del Señor Jesús. La iglesia que se casa con el Señor. Oremos al Señor, hermano, para que ningún espíritu inmundo pueda venir a meterse, hermano, en medio de nosotros a torcer el plan de Dios. Ponémosle al Señor en el nombre de Jesús para que nosotros saquemos de nuestro corazón el espíritu de tolerancia. Bendito el nombre del Señor. Las cosas santas son santas. El pensamiento santo es santo. Bendito el nombre del Señor. Los sentimientos santos son santos. Bendito el nombre del Señor. Al compartir esta palabra, bendito el nombre del Señor, de lo que se trata es que no seas virgen. Porque puedes ser virgen como la hija de Egipto, pero eres una esclava. Así que si alguno ahora mismo sabe que es esclavo de algún pensamiento, de algún pecado, dígale al Señor: Señor, en el nombre del Señor, desata mi vida. Háblele al Señor en lo que yo le voy ministrando. Vaya clamando a Dios. Déjeme decirle que algunos son arrogantes en su propia manera de pensar y dicen: no, a mí nunca me va a pasar nada de esto, y que el Señor tenga misericordia. Tan arrogantes que luego Dios los desnuda y los avergüenza y los deja a la luz porque muestran lo que hacen. Pero Dios está en este lugar, bendito el nombre del Señor, para bendición de tu vida, para decirte en el nombre de Jesús: tú no tienes que ser esclava. A la esclava Dios le dice: asciende, sube, sale de tu esclavitud y ven al monte del testimonio. ¿Sabe cómo se libera tu esclavitud? Con el testimonio del Espíritu Santo de Dios, con el testimonio de la palabra. Santísimo Dios. Algunos, Babilonia quisiera reengendrarlos y hacerlo a sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Por causa de la confusión, pero renuncio en el nombre de Jesús a eso. Somos hijos, bendito el nombre del Señor, del Altísimo.
En el nombre de Jesús, hermano, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de confusión que te hace elevarte cuando deberías de descender y de humillarte. La Biblia dice que esta virgen se queda sin trono. Fuiste destinado para ser un reino de sacerdote. En el nombre de Jesús, abre tu boca y le dices al Señor: Señor, por tu misericordia, no me voy a quedar sin tronos. Bendito el nombre del Señor. No me voy a quedar sin trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, uso la autoridad apostólica que tú me has dado para que esta palabra deje de ser un comentario y se convierta, Señor, en una revelación para tu iglesia. Señor, hay hijos de Sión en este lugar, y si hay ruina, te suplico que el Espíritu oiga cómo la ruina es grande, para que luego, al oír la pregunta ¿quién te va a sanar?, abramos nuestra boca y digamos: Jehová, tú me sanas, Señor, oh Dios, tú me salvas, Padre. Y Ramasándara la Vallira la banda, tú, Señor, nos levantas. Y Camasándara la Vallira la banda namay, Ramasándara la Vallira. Señor, yo declaro que esta iglesia jamás será la virgen que se casa con un hombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El engendramiento, Señor, viene de ti. Tú escogiste aquel vaso santo, nos escogiste a nosotros. Guárdanos, Señor, oh Padre Santo, de esa seducción con la que otras congregaciones, Señor, oh Dios, se han visto envueltas. En el nombre de Jesús, de casarse. Señor, tengo el deber como apóstol y como siervo de Dios de ministrarle a esta iglesia. La iglesia no se casa con hombre, la iglesia se casa con Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. La desposada, bendito Dios. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que esta iglesia, Señor, por su bien pueda soportar mi locura. Y te estoy suplicando que tú guardes el oído, Señor, y aquellos que quisieran venir a predicar a otro Jesús. Que tú guardes el espíritu y el oído, Señor, de los hijos tuyos, Señor, que están en esta casa, de la administración de otro espíritu que no sea la administración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús reprendo, Señor, toda manifestación, Señor, oh Dios, oculta y escondida, Dios mío, de espíritus de seducción, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, para desviar la mente y el propósito de Dios para cada uno, Señor, de los hijos tuyos que están en esta casa. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú traes el discernimiento de espíritu, Señor. Oh Padre Santo, para guardarnos en fe, para guardarnos en unidad, para guardarnos, Señor, oh Dios, en el espíritu, Señor, de la verdad. Señor, oh Dios, y ser prosperado conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén
y amén. Gloria a Dios.